Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Pero quiero que me acompañe ahí en su Biblia al capítulo 8 de Hechos, versículos 26 al 40. Capítulo 8 de Hechos, versículos 26 al 40. Hay algo muy relevante como introducción que debemos de mencionar acerca de esto que estamos hablando. ¿Y qué es? Sabemos, por lo que hemos leído anteriormente, que debido a las actividades y al crecimiento de la iglesia que se estaba dando ahí en Jerusalén, se tuvieron que seleccionar a 7 diáconos. 7 diáconos que entre las características que tenían eran que eran llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Eran hombres que amaban a Dios. Eran hombres que estaban dispuestos a entregar todo por el Señor. Pero entre esos 7 hombres hay 2 que sobresalen, según lo que la Escritura nos menciona. Esos hombres son Esteban, de los cuales ya estuvimos hablando los 3 domingos pasados, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y que se convierte en el primer mártir de la iglesia, y a partir de eso comienza una persecución a la iglesia. Pero viene otro personaje también muy importante que es Felipe, y del cual también ya se ha estado hablando. Y Felipe es uno de esos 7 diáconos, hombres llenos del poder del Espíritu de Dios. Una de las cosas que el libro de los Hechos nos está mostrando entonces es que nosotros debemos de anhelar y buscar en nuestro corazón esa llenura del Espíritu Santo, pero que el ser lleno del Espíritu Santo requiere una entrega total al Señor. Entonces aquí vamos a ver una escena muy interesante relacionada a Felipe, y yo quiero pedirle que tenga a Felipe en su mente como ese hombre lleno del poder de Dios, dispuesto a servir al Señor, dispuesto a entregar todo por el Señor. Ese fue Felipe. Versículo 26 dice así, vamos a leerlo. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a adorar a Jerusalén. Desde aquí empezamos a ver ya varios aspectos muy importantes. Recordemos, Felipe es un hombre lleno, o era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. También vamos a ver y vamos a darnos cuenta aquí que Felipe era un misionero práctico. Era un misionero que no se andaba con medias tintas, ¿verdad? Sino que iba y hacía lo que el Señor le pedía que hiciera. Era una persona que escuchaba la voz de Dios. Escuchaba la voz literalmente. Qué precioso debe de ser eso, ¿no? Que el Espíritu de Dios te hable y te diga: ve y haz esto otro. Eso es tremendo. También era un hombre que obedecía diligentemente. Esto en contraste a lo que vamos a encontrar, por ejemplo, lo que hemos estado hablando también de Jonás. Recuerdan que hicimos el contraste de Jonás también con Esteban, ¿verdad? Con Felipe, perdón. Como en este caso él se tardó en hacer lo que tenía que hacer. Y vamos a ver también otro contraste muy interesante, que es con Ananías. Ananías es un personaje que vamos a hablar más de él en un momento más adelante, en próximos domingos. Pero les quiero leer lo que dice de Ananías. ¿Quién era ese Ananías? Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 12. Y nos dice lo siguiente de Ananías. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado una visión, lo llamó, igual que a Felipe, ¿verdad? Le está hablando también de manera directa y le dice: Ananías. Y él dijo: sí, Señor. Respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vida. ¿Cuánto nos gustaría instrucciones así de precisas de parte del Señor? A veces en la vida estamos así con situaciones, ¿verdad? Complejas, en las que decimos: Señor, pero ¿qué hago, verdad? ¿Qué hago, Señor? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Y quisiéramos escuchar la voz del Señor de esa manera. Bueno, pero la realidad aquí, en el contexto bíblico que tenemos, es que el Señor va a hablar de esa manera siempre y cuando sea algo que tenga que ver con la extensión de su reino. Es una de las características que vamos a ver de la voz de Dios. Y esto lo digo para que tengamos mucho cuidado
con quien a veces llega y te pueda decir, es que el Señor me dijo. Amén. Cuidado con eso. Porque hay alguien que puede llegar y te puede decir, el Señor me dijo que me des tu carro porque lo necesito para las misiones. Ahí tú lo acabas de comprar hace una semana. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tiene que ver con algo que realmente sea del Señor en cuestión a la extensión de su reino. Pero lo que voy aquí es lo siguiente. ¿Qué pasa con Ananías? Fíjense muy bien. Ananías, a diferencia de Felipe, dice en el versículo 13 del capítulo 9, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Le dijo en el versículo 15, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Ananías? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí en el versículo 13? Dígame. Pero, Señor. ¿Cuántos de aquí somos buenos para los peros? Que a veces se nos pide hacer algo, ¿verdad? Para el Señor pero, y empezamos así. Somos fáciles para eso. Porque a veces queremos servir al Señor de una forma bien cómoda. Que quisiéramos que todo esté así como que al 100 para servir al Señor. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Qué hubiera querido Ananías? Ananías a lo mejor hubiera querido que, no, Señor, mira, pero no sé, primero envía a alguien más, ¿verdad? Que se cerciore de que este Saulo de Tarso ya no esté persiguiendo a los cristianos. Y ya, Señor, que esa persona se haya cerciorado y lo haya puesto en prueba unos 6 meses, entonces ya voy y oro por él. ¿A cuántos les suena familiar ese tipo de peros? ¿Amén? Están muy serios, no estén serios. Y eso fue lo que pasó con Ananías. Pero hay una gran diferencia. Bueno, a final de cuentas él va, ¿verdad? Dice, bueno, Señor, pues voy a ir, está bien. Pero me encanta, ¿verdad? Cómo el Señor le habla y le dice con tanta presión, ve a la calle que se llama derecha y vas a encontrar ahí un hombre que es de Tarso, que se llama Saulo. Él ahorita en este momento está orando y yo ya le revelé que va a ir alguien, es decir, que vas a ir tú y vas a poner tus manos y orar por él. Qué precioso, ¿verdad? Y aún con esas direcciones tan específicas, Ananías titubeó. Sin embargo, lo hizo, ¿verdad? Más adelante vemos que lo hizo. Cuando regresamos entonces a Hechos, capítulo 8, versículos 28 y 29, lo que nos damos cuenta es que en el caso de Felipe fue diferente. ¿Qué hizo Felipe? Fue e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Muchos de los que estamos aquí debemos de anhelar tener ese corazón e ir y hacer lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Ese debe ser nuestro anhelo. Y entonces allí en el versículo 28 y 29 dice así: y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. ¿Está hablando de quién? Está hablando del tesorero de Etiopía. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y sigue aquí las instrucciones directas del Espíritu Santo para Felipe. Y dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Aquí hay cosas interesantes también. Porque una de las cosas interesantes es que Felipe recibe una instrucción de ir por el camino del desierto para alcanzar a este hombre, que era un hombre de alta autoridad, que era precisamente el tesorero de Candace. Candace, realmente la pronunciación de ahí de Etiopía, la reina de Etiopía. Y él al ir por el desierto no iba a ser un camino sencillo, ¿estás de acuerdo? O sea, ya desde ahí él se le iba a complicar. Ahora, viene aquí algo muy interesante también. Yo pienso, a mí la lógica me da lo siguiente para ver la escena. Pienso que estaba Felipe caminando y a lo lejos alcanzó a ver el carruaje del etíope. ¿Por qué? Porque obviamente un carruaje va a ir más rápido que una persona. ¿Estás de acuerdo en eso? Está siendo jalado por caballos. Va a ir más rápido. Aunque lleve un caminar despacio, pero va más rápido que alguien caminando. Entonces yo quiero que te imagines a Felipe viendo el carruaje y el Espíritu Santo hablándole y diciéndole, acércate y camina junto a él. ¿Cuál crees que fue la actitud de Felipe? Que ha de haber dicho, no, Señor, pues el carruaje va bien rápido. No, Señor, pues, y luego yo hasta malo soy para correr, me duelen las rodillas, no sé lo que sea. ¿Cuál fue la actitud de Felipe? Imagínatelo. No creo que Felipe haya ido, sí, yo te lo voy a alcanzar. No, yo creo que corrió, lo más probable. Corrió para alcanzarlo y ir ahí al lado de él. Qué interesante es esto. ¿Cómo tomó esa manera de ser diligente?
El ser diligente es una de las cosas que más se ocupan en la iglesia actualmente para servir al Señor. El ser diligente tiene que ver incluso con hacer cosas que a lo mejor te van a costar más de ti, pero vas a final de cuentas a realizar lo que Dios está pidiendo que hagas para honrar su nombre y para bendición de la iglesia. Entonces, después de que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate y camina junto al carruaje, pasa lo siguiente. Y ahí nos aclara lo que les acabo de decir en el versículo 30. Felipe se acercó, ¿cómo? Corriendo. Felipe se acercó corriendo. Imagínate a Felipe corriendo ahí y el etíope. Quiero hacer aquí un paréntesis acerca del etíope. Muchos podemos decir, pero ¿cómo un etíope yendo a adorar a Jerusalén? Si eran naciones tan idólatras. Bueno, esto tiene que ver con una historia muy hacia atrás del tiempo del rey Salomón. Cuando Salomón en su extensión del reino, a una de las naciones con las que tuvo mucho contacto fue con Etiopía. De hecho, Salomón tuvo tanto poder que las naciones alrededor, y no tan alrededor, porque ya estamos hablando de África y de Asia Oriental y África, pero las naciones que estaban cerca les tenían miedo. Entonces, ¿sabes qué hacían? Mandaban embajadores con presentes para Israel. Decían, mira, hemos escuchado de ti, eres muy sabio y todo, pero obviamente era una cuestión política, ¿sí? Y llevaban presentes. Por eso es que en el tiempo de Salomón, el pueblo de Israel se hizo tan rico. No hubo un tiempo ninguno en el tiempo de Israel en el cual haya sido tan rico. Tenemos un mandato del Señor de manera general para todos los que hemos venido a Cristo. Y ese mandato, ya lo sabemos, lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19, donde dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato general. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? A ver, si puedes, dile al que tienes ahí al lado, tenemos que hacer discípulos. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que hacer discípulos. Eso lo dice la palabra. ¿Cuántos estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos? Y eso es muy importante. Y dice la Escritura, ¿verdad? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato general. Aquí la pregunta es, ¿estamos siendo diligentes al respecto? ¿Estamos realmente llevando este mensaje con prontitud? Te levantas, como hemos estado orando en la mañana, y dices, Señor, ponme en esta semana a alguien que le pueda compartir de tu palabra, Señor. Ponme, por favor, pero a veces somos poco diligentes. Y sabes una cosa, de manera particular el Espíritu sí te va a hablar en ocasiones, y esto lo digo sin temor, porque es bíblico. El Espíritu te va a hablar en ocasiones de ir y compartirle a alguien. Te lo va a decir. Ve con tal persona, compártele. Si el Señor pone eso en tu corazón, no seas como Ananías, ¿verdad? Poniendo peros. Y menos como Jonás, ¿verdad? Porque igual va a mandar un pez y te va a mandar a la fuerza. Sino sé como Felipe. Y ahí entonces Hechos 8:29 dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Tú te tienes que acercar. Mira, cuando en tu mente está una persona demasiado, ¿verdad? Un familiar, un amigo, y está demasiado y estás preocupado por él, seguramente el Espíritu Santo lo está poniendo ahí para que hables con esa persona. A mí me ha pasado más de una vez. Yo te lo puedo decir y te lo digo sin temor, ¿verdad? Porque yo sé que esto puede caer así como en algo como espiritual hoy, de verdad. Ay, ¿cómo puede? No, el Espíritu Santo te habla. Pues dice que nos va a guiar a toda verdad, ¿no? ¿Cómo nos va a guiar a toda verdad? Por la palabra, pero también en ocasiones específicas te va a hablar. Y el que el Señor te diga, ve y háblale a alguien, no creo que sea algo fuera de la Escritura, ¿verdad que no? Entra en el contexto general. Y es lo que siempre hay que cuidar. Pero el Señor va a hablarnos de esa manera. Quiero leerte con más claridad qué es ser diligente. ¿Estamos listos? Ser diligente es una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Esto es en lo general, ¿verdad? En tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, pero llevándolo aquí al orden del reino del Señor en la iglesia, ¿qué tan diligente eres tú? Cuando se te pide hacer algo para la iglesia, ¿qué tan diligente eres? ¿Lo haces con gozo, lo haces con alegría o siempre hay un pero para ti? Ponte a pensar en esto. Eso es ser diligente. El ser diligente es alguien que es rápido, que es pronto o ligero a la hora de hacer las cosas y que busca una solución o busca resolver un problema.
Ponte a pensar. Yo sé que el Señor está hablando, no sé qué tan diligente estoy siendo para la obra, porque la obra requiere, hermanos, de hombres y mujeres diligentes. Esa es la realidad. Requiere de eso. Es tener una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones. Busca hacer las cosas pronta e inteligentemente, economizando recursos y con alto grado de eficiencia. Eso es ser diligente. ¿Qué hubiera pasado, verdad, si Ananías hubiera seguido diciendo, no, Señor, pero yo no, es que no, capaz voy y me da un espadazo, ¿verdad? Y me mata ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Felipe no hubiera dicho, Señor, está re lejos el carruaje y luego voy a tener que estar ¿cómo yo? Yo que soy el gran conocedor, ¿cómo voy a estar yo corriendo al lado del carruaje? No. Imagínate que hubiera tomado una actitud así. Hay gente en la iglesia que toma actitudes así. Y eso es muy triste, hermano. Porque ahí estamos olvidando a quién realmente estamos sirviendo. Es al Señor Jesucristo. Y yo creo que si tu jefe, aquí conozco varios ingenieros que de repente les hablan del trabajo a las 2 de la mañana y tienes que contestar, ¿poco no? Que una urgencia en la fábrica, tienes que contestar. Pero si les habla el Señor, lo más fácil es decir, espérame tantito. ¿Qué actitud estamos tomando ante eso? Algo también, por ejemplo, muy importante de alguien diligente es que se desarrolla administrando bien el tiempo y recursos en la ejecución de las tareas y obligaciones. Es una virtud fundamental que ayuda a combatir la pereza. Hay tanto que hacer. Hay algunos personajes de la Escritura que son famosos y diligentes, que fueron diligentes. Uno de ellos, por ejemplo, es sin duda Daniel. La diligencia que él tuvo siempre al buscar servir. Otro de ellos, sin duda, fue José. Me encanta José cuando está en la cárcel, en el peor de sus momentos. En el peor de sus momentos, y todavía tiene el tiempo de llegar con el copero y llegar con el panadero y decirle, ¿por qué están sus rostros tristes? ¿Qué tienen? Díganme. Estando en la cárcel, es decir, en tu peor momento. A veces tú y yo cuando estamos en nuestro peor momento ni queremos ni siquiera que acercarnos a ayudar a nadie, ¿a poco no? Y ellos lo hicieron, fueron diligentes. Me encanta el caso también, por ejemplo, de hermanos que hemos hablado, como George Mueller, que fue diligente, ¿no? Ayudando en totalidad a más de 15,000 niños que eran huérfanos a encontrar un propósito en la vida. Un hombre que leyó la Escritura más de 300 veces en su vida. Un hombre de Dios diligente. Y otros hombres que optaron así, me viene a la mente David Wilkerson, que el Espíritu Santo le habla y le dice, vete allá a lo peor del Bronx, allí en Nueva York, y compártele a las pandillas. Y fue lo que hizo. ¿Qué tan diligentes estamos siendo tú y yo en ese sentido? ¿En qué caso estamos? ¿Estamos siendo como Felipe? ¿Estamos siendo quizás como Ananías, que hacemos las cosas, pero siempre ponemos peros? O peor aún, estamos siendo como Jonás, que en el peor de los casos, a la fuerza el Señor te lleva a hacer algo que tienes que hacer. ¿En qué lugar estás? ¿Dónde te encuentras? Vamos a Hechos 8, una vez más, 32 y 33. Dice así. Está entonces ya platicando Felipe con el etíope y le dice, el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Versículo 35, 34 y 35. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Esto nos deja muy en claro que el conocer bien la Escritura, hermanos, siempre nos va a direccionar hacia el Evangelio, hacia Jesús. Siempre. Y Felipe yo tomó esa oportunidad. Felipe dijo, estás hablando de esto, mira, pues quiere decir esto. El nombre del que está hablando ahí en Isaías es Jesús. Y Jesús acaba de estar entre nosotros no hace mucho. Y vino y nació en tal lugar y creció y hizo milagros, señales y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Empezó a darle el Evangelio. Aprovechó la Escritura para dar el Evangelio. Qué importante es que tú y yo conozcamos la Escritura. Piensa tú mismo, ¿cuántas veces he leído la Escritura completa? Porque eso tiene que ver con el hambre que tienes del Señor. La palabra de Dios es comida para nuestra vida. Deberíamos estar alimentándonos de ella. Y entonces al conocer así la Escritura, con mayor facilidad
podremos dirigir a otros al Evangelio. Créemelo, por lógica va a pasar. Que al conocer más la palabra, para ti va a ser más fácil llevar a las personas a los pies de Cristo, a compartirles el Evangelio. Versículo 36 dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué impresionante esto, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ahora, en la Reina Valera, aquí hay algo interesante. En la Reina Valera 1960, o sea, la más antigua, hay un versículo que se ha extraído de la mayoría de las versiones nuevas. Y ese sí te lo quiero leer. Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Requisitos para ser bautizado: creer de todo corazón en Cristo. Ese es el requisito. Ni siquiera necesitas realmente un curso de 5 semanas, de qué es el bautizo y las palabras en griego y en hebreo, lo que quieras del bautismo. No. Aquí hay un ejemplo muy claro. Lo que sí vemos aquí con claridad es lo siguiente. Felipe tomó un tiempo muy adecuado para compartirle del Evangelio a la persona. ¿Te das cuenta? Eso sí nos lo deja en claro. La persona tiene que entender con claridad el Evangelio. Y si la persona, por obra del Espíritu Santo, entiende el Evangelio y entonces está dispuesto a bautizarse, adelante. Porque ya escuchando el Evangelio bien y sabiendo qué es venir a Cristo, a lo mejor dices: ay, pues no, realmente todavía no estoy listo para entregarle todo al Señor. Ah, ok, entonces es muy respetable que no te quieras bautizar. Y está bien que no se bautice en ese momento, ¿verdad? Pero si la persona dice: yo creo en mi corazón y he entendido el Evangelio, porque he sido expuesto a la enseñanza del Evangelio, entonces es ahora o nunca. Y así lo hacen. Y entonces dice el versículo 38: ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, ¿y qué pasó? Y Felipe lo bautizó. ¿Sería o no un misionero práctico Felipe? Era muy práctico. No, es que sabes que no puedo bautizarte porque como no traigo mi vestimenta ahorita para meterme a las aguas, entonces no, al otro año que vengas a adorar a Jerusalén nos ponemos de acuerdo y ya vengo yo listo con mi vestimenta para meterme a las aguas, ¿eh? Así somos a veces. Sin embargo, Felipe siguió la orden del Señor y entonces también concluyó con esto del bautismo, ¿verdad? Mucho se ha hablado de esto, ¿no? Yo creo que conforme a la Escritura es algo muy importante que se debe de llevar a cabo. Hay quienes usan, por ejemplo, el versículo en relación al ladrón que estaba al lado de Jesús para mencionar o restarle importancia al bautismo. Cuando este ladrón le dice: Señor, pues acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo. Pero cuando usan ese versículo se les olvida el orden cronológico que tiene la Escritura. Porque el Señor Jesús en Mateo 28 nos dice que hagamos discípulos y dice: ¿qué más? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cuándo dijo eso el Señor? ¿Antes de la cruz o después? ¿Antes de la cruz? Exactamente, eso fue cuando Él iba a ascender a los cielos. Él ya había bajado y se había presentado a sus discípulos y había estado con ellos, y esto ya era el punto cuando Él se iba a ir y les está dejando la gran comisión. ¿Te das cuenta? No restemos la importancia del bautismo. Es importante, es importante. Con esto no me quiero yo meter a cuestiones doctrinales, ¿verdad? Porque me van a apedrear. Pero en cuestión de que, bueno, pero entonces va a ser salvo. No. Bueno, eso dejémoslo al Señor, ¿verdad? Porque hay gente que viene a Cristo de corazón y a lo mejor no tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero seguramente si vino Cristo va a ir con el Señor. Pero el mandato, si tú y yo somos realmente bíblicos, completamente, el mandato es ir y hacer discípulos bautizándolos. Ese es el mandato. Vamos yendo ya para ir terminando. Entonces este caso del bautismo, como un paso relevante, se convierte en que los requisitos son creer en la palabra, creer en el Evangelio y dar el paso de fe. Te voy a platicar algo. Yo regularmente cuando me acerco a compartirle a alguien del Evangelio, yo empiezo compartiéndole de qué es la Biblia, siempre. Trato de compartirle: mira, este es el libro más importante de todas las edades. Y es el libro que yo, lo personal, creo que tiene toda la autoridad en mi vida. Y es el libro donde viene algo que te quiero platicar y que es una buena noticia. Porque si una persona desde ahí ya tiene dudas, va a ser muy difícil que le lleves el Evangelio. Si una persona duda que la Escritura sea la palabra de Dios, ya va a ser muy difícil que le compartas el Evangelio.
Porque el evangelio, ¿dónde viene? En la escritura. Entonces es algo que hay que creer. Entonces aquí vimos a Felipe hablándole de la escritura, precisamente ahí el etíope, y entonces como un requisito del bautismo es creer en la palabra, creer en el evangelio y dar el paso de fe. Señor, creo en tu palabra, creo que tu palabra nos habla del evangelio, me quiero bautizar, porque quiero ser, Señor, obediente a tu palabra. Es eso. Por eso lo que dice Mateo 18:19 de la escritura, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 39 y 40 de Hechos 8. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto está increíble, ¿eh? Esto es así como de ciencia ficción, ¿verdad? El Espíritu arrebató a Felipe. De hecho, esa palabra arrebató en el griego es, si no me equivoco, es la palabra zarpazó, que quiere decir arrebatar, como así como un zarpazo de un gato o de un tigre. Es eso, sí, arrebatar. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Entonces arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo. Y fíjate que lo interesante, ni siquiera necesitaba volverlo a ver, porque él ya había entendido el evangelio. Pero siguió su camino. ¿Cómo siguió su camino? Con mucha alegría, porque realmente había encontrado el propósito de su vida en Cristo. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué te parece? Un hombre práctico en el Señor. ¿Qué tan práctico eres en el Señor? Que el Señor te diga, haz esto y lo haces con practicidad. La iglesia requiere eso, hermano. No podemos estarnos dando el lujo de buscar lo ideal para servir al Señor. Y así va a haber muchas situaciones. Pero poco por eso nos vamos a echar para atrás, hermano. No. Dice la Escritura que no somos de los que nos echamos para atrás, ¿verdad? Tenemos que ir adelante. Y así hizo Felipe. No se quedó nada más en eso, sino que a donde Dios lo envió, siguió llevando la noticia. Y fíjate bien, no estamos hablando aquí de un apóstol, ¿verdad que no? Estamos hablando de un diácono que servía las mesas, que barría, que servía los platos, que recogía. Estamos hablando de eso. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacer para el Señor? Vemos entonces que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Solamente un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo puede ser diligente, hermano. Eso te lo tengo que aclarar. Si no, no. Porque puede más nuestra carne y nuestro orgullo ante muchas cosas. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede ser diligente. Porque va a ser obediente a la voz del Señor. Va a ser comprometido a lo que el Señor le está indicando hacer. Y muy importante, hermano, va a ser práctico. Va a ser práctico. A lo mejor no se va a esperar a los 5 años de seminario, ¿verdad? Va a ser práctico. Hay mucha necesidad. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas de una manera muy preciosa. Y es increíble, Señor, que aún a estas alturas nos sigas hablando. Que tú tengas mayor disposición y hablando de diligencia, tú tengas mayor diligencia hacia nosotros que nosotros hacia tu reino. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, como iglesia, si somos poco diligentes. Si tomamos en poca importancia la obra del reino, que incluye tantas cosas, porque empieza también desde nuestra casa, desde nuestro trabajo y sin duda alguna con mayor relevancia a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser diligentes, a servirte con gozo, Señor, con gratitud, con alegría. Gracias, Señor, porque nos has salvado y nos has permitido, Señor, acercarnos a ti para servirte. Ayúdanos a ser prácticos, Señor. Conocemos de tu palabra, conocemos el llamado general, pero ahora queremos ser prácticos y hacer lo que tenemos que hacer para gloria y honra de tu nombre, pero para bendición también de la iglesia y para que muchos otros vengan al conocimiento del Señor Jesús. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos. Perdónanos si hemos puesto muchos peros. Y ayúdanos a ser diligentes, Señor, como Felipe. Ayúdanos, por favor, Padre. En el nombre de Jesús.
Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.